Empecé a grabar. Supongo que siguen viendo la pantalla de la EVA. Sigue viendo, se sigue viendo. Sí. Ah. Bueno, entonces, hay una primera sección que sigue estando tal cual, que es esta de presentación. Hay un foro de novedades, un foro abierto a la discusión. La información general del curso es la que ya vieron, sobre los créditos del programa, requisitos, bla, bla, bla. Horario de clase contiene solo esta, las sesiones de Webex. Después esto ya era viejo, material de interés general, hay un par de libros acá, algunos libros que fui copiando. Estas eran notas de los parciales para repasar. Y acá lo que estamos viendo ahora, fundamento de la mecánica, sería lo que estamos viendo, sería el tema de esta semana. Entonces el contenido de la sección, en realidad tengo una cierta cronología o lista de nombres con las fechas que había usado para hablar un poquito acerca de ellos. Y después acá abajo la lista de los diferentes temas. Mecánica de la partícula, mecánica del sistema de partículas, vínculos y formulación lagrangiana, principio de D'Alembert, ecuaciones de Lagrange y vínculos no lónomos. Después, tengo esto, apuntes a mano que les voy a mostrar. Clase 1 de 2021 fue la clase del miércoles. Clase 1 de 2018, clase 2 de 2018 son justamente eso. Y ahora estaríamos en la clase 2 de 2021. Hay un primer repartido que ya lo vieron, que es este que está acá, repartido 1, fundamento de la mecánica. Y un repartido 2, que ya lo van a ver, que es ecuaciones de Lagrange. Y puse una primera tarea, más que nada una tarea de rompehielo, T01, Historia de la Mecánica Clásica, que es un foro que dice que, bueno, como todos ustedes saben, la ciencia es una creación humana con todo lo que eso conlleva. Considero apasionante conocer más de cerca la vida de los hombres y las mujeres que hicieron todo el desarrollo de la física. En esta primera tarea, obligatoria, pero con pocos puntos, le voy a pedir que busquen a un o una científica relacionada con la mecánica que les llame la atención. Escriban unas líneas, unas 10 líneas, por decir algo, o sea, muy poquito, y cuenten una anécdota también muy breve, otras 10 líneas, que muestre el aspecto humano de esta persona, que puede ser una anécdota tratando de que sea ilustrativa y divertida. Como sugerencia pueden buscar el libro Biografía de la Física de George Gamow, que se encuentra muy fácil en internet, y buscar allí. La única regla que les pongo, además de la brevedad, es que pongan la referencia, libro, página web reconocida, etc., de dónde obtuvieron la información. El plazo es una semana para subir su respuesta, pues el foro va a estar abierto unos días más. Es un pero eso, pero el foro va a estar abierto unos días más para que puedan comentar respuestas de los otros compañeros. Se espera que comenten la respuesta de todos. Cualquier duda, pregunten. Bueno, entonces, la idea es esta misma que está acá. Que bueno, es una tarea como para ir empezando. Obviamente es para los que hacen el curso de evaluación continua. La semana próxima vamos a hacer otra tarea que probablemente tenga otro cariz. Bueno, entonces, bueno, yendo un poco a los fundamentos de la mecánica, la clase 1 de 2018 es la que hablaba un poquito de la historia de la mecánica. Yo la verdad que los videos están muy buenos en la actual situación que tenemos. Tienen un poco el defecto de que, claro, no están grabados con ninguna profesionalidad ni ningún tipo de producción. Ustedes van a ver que los videos son simplemente es una cámara, es un compañero que llevaba una cámara, la ponía y se ocupaba de grabarlo, después mandárselo a LAN para que lo procesara y lo subiera, pero no tiene una edición del video, entonces a veces se hace un poco lento, a veces hay digamos, diferentes defectos en la parte del video, pero creo que se puede seguir. La clase 2 sería
la que sería el equivalente hoy, que ahora voy a, que espero que la miren, pero ahora vamos a mostrar los apuntes. Entonces en realidad estamos haciendo una cosa como por duplicado. O sea, por un lado pueden mirar la clase 2 y por otro lado vamos a mirar ahora les voy a contar la clase en base a los apuntes que tengo escaneados. Aprovecho para comentarles que me prestaron una tableta digitalizadora, pero la verdad que no me pude adaptar a usarla. No pude, me quedaban unas cosas, unos garabatos rarísimos, así que no. Tengo que encontrar otro software para poder usarla. Entonces ahora voy a descompartir la pantalla. Compartir, detener uso compartido y voy a ir a buscar compartir otra aplicación que tengo abierta acá. Acá, 01. Ajuste óptimo. Bueno, entonces vuelvo a compartir la pantalla. Aplicación. Selecciono acá. Bueno, entonces ahora vamos a pasar a ver los apuntes que están en la página IVA, que en realidad es la copia de mis apuntes. Entonces vamos a hablar del fundamento de la mecánica. Que esto es simplemente como un repaso, que lo pueden ver acá, lo pueden ver en el video de 2018 o como quieran. ¿Ah? Entonces la idea que tenemos, bueno, en la mecánica de la partícula, tenemos una partícula sola, para empezar, y tenemos un cierto sistema de referencia. Entonces tenemos la posición r de t, que sería el radio vector de la partícula. Tenemos además la velocidad v, que sería la derivada de r con respecto al tiempo. Y definimos también el momento lineal como p igual la masa de la partícula por la velocidad. Entonces suponemos que la partícula está sujeta a diferentes fuerzas F. Como ustedes ya saben, la segunda ley de Newton contiene casi todo lo que tenemos que saber. Sabemos que existen ciertos sistemas de referencia en los cuales se cumple la segunda ley de Newton, o sea que F es la derivada de la cantidad de movimiento lineal con respecto al tiempo. Y entonces se puede escribir como F igual P punto, que sería la ecuación que está aquí. Si m igual constante, lo pueden escribir como fuerza igual masa por aceleración en forma vectorial. Y en los sistemas donde esto vale se denominan sistemas inerciales. En particular la Tierra puede ser uno de ellos según el experimento que tengamos. A veces si queremos hilar fino, la Tierra deja de ser inercial, porque hay una aceleración de Coriolis. Pero bueno, en general podemos considerar que es un sistema inercial. Después tenemos leyes de conservación que vamos a usar todo el tiempo. La primera y la más elemental sería decir, bueno, si las fuerzas aplicadas, si la fuerza aplicada F es igual a 0, entonces la derivada del momento lineal es 0, entonces el momento lineal es constante. Ese sería el primer teorema de conservación. Vamos a definir también el momento angular L como el producto vectorial de R por P. Entonces sería, si acá tengo un dibujito con R, B, L sería el producto vectorial de estos vectores que están acá. Y después el torque o momento de una fuerza sería, acá tengo la fuerza N, la fuerza F dibujada, el torque sería este vector N, que es el producto vectorial de R por F. Bueno, acá tenemos un segundo principio de conservación que se puede obtener fácilmente. Si usamos la ecuación de movimiento y hacemos el producto vectorial de R con cada uno de los miembros, de la izquierda y de la derecha, de un lado me queda R por F, R vector F, y de otro lado me queda R por la derivada con respecto al tiempo de M por R. La derivada de R con respecto a F es el torque y la derivada respecto al tiempo de R por mv, la derivada del momento angular. Acá la particularidad es que si
observamos que si tenemos la derivada con respecto al tiempo de R vector m por b, entonces cuando hago la regla del producto me queda la derivada de R que es b por mb que vale 0, y después me queda R punto por la derivada con respecto al tiempo de m por b. Entonces acá surge el primer teorema de conservación, es que si el segundo teorema de conservación, que si el torque aplicado es 0, entonces L es una constante. Bueno, también podemos definir, siguiendo con este repaso de conceptos que ya conocen, el trabajo hecho por una fuerza externa F sobre la partícula cuando va del punto 1 al punto 2, lo podemos definir como la cantidad, que es una cantidad escalar, obviamente, que sería la integral de camino entre 1 y 2 de F por ds, donde ds sería el elemento de integración a lo largo del camino, a lo largo del recorrido, que sería otro vectorcito. Ahí tengo la integral de un producto escalar, que sería otra cantidad escalar. Esto se puede, esta sería la definición del trabajo, que uno la puede trabajar de los dos lados de la igualdad. Por un lado, del lado de la fuerza, uno puede sustituir la fuerza por la masa por aceleración. Cuando tiene m por dv de t por ds, escalar ds, se puede ver fácilmente, poniendo ds como b por dt, se puede ver que me queda un dv por escalar b, que es como si no tuviera la integral, como si no tuviera que lo puedo integrar directamente para dar un b cuadrado. Entonces, el trabajo entre 1 y 2, utilizando la ley de Newton, es simplemente m sobre 2 por la diferencia de la velocidad al cuadrado, y eso, como ustedes saben, se define como energía cinética. ¿Ah? Se define esa cantidad como energía cinética. Me queda que el trabajo de 1 a 2 sería la energía cinética en T2 menos T1. Y esto vale para cualquier fuerza. Por otro lado, si el campo de fuerzas es conservativo, decimos que el campo de fuerzas es conservativo si omega 1, 2 es independiente del camino. Entonces, eso quiere decir que es independiente de cómo fui de 1 hasta 2. En este caso, si hago la integral de f por ds a lo largo de un cierto camino cerrado, tiene que ser 0, porque siempre lo puedo dividir en dos partes y pensar que voy y vengo por un lado, y en definitiva a lo largo de toda la integral tiene que ser 0. A lo largo de un camino cerrado tiene que ser 0. En ese caso se puede definir como f igual al gradiente de una función b, que es el potencial, y sustituyendo de esta forma encontramos el teorema de conservación de la energía mecánica, que se prueba muy fácilmente. O sea que si estamos en presencia de fuerzas conservativas, si todas las fuerzas que conocemos aquí, que tenemos aquí, se pueden englobar dentro de una fuerza conservativa, entonces uno puede poner que se conserva la energía mecánica. Bueno, seguimos. ¿Qué pasa si en lugar de tener una partícula tenemos muchas? Entonces ahora tenemos un conjunto de partículas. Tenemos un cierto conjunto de partículas y vamos a hacer una distinción entre las fuerzas internas y externas. Si FJI es la fuerza sobre la partícula I debido a la partícula J, y FI con el supraíndice E de externa es la fuerza externa sobre la partícula I, aplicando la misma ley de Newton podemos poner que la derivada del momento lineal P punto sub I es igual a la suma de la fuerza
la suma sobre todas las otras partículas J de F sub JI más la fuerza externa aplicada a la partícula I. Acá tenemos un cierto conjunto de partículas, acá faltaría el dibujito. Entonces tenemos pares de fuerzas que son fuerzas internas y además un conjunto de fuerzas externas, las FE. Acá suponemos que se cumple el principio de acción y reacción débil. Por ahora el principio de acción y reacción débil dice que FJI es igual a FIJ. Si aplicamos nuevamente la ley de Newton a este sistema, escribimos la derivada segunda con respecto al tiempo de la sumatoria ni mi sub r sub i, que sería la suma de la ley de Newton para cada una de las partículas. Entonces podemos escribir como la suma de todas las fuerzas externas más un término de la suma de todas las fuerzas internas. Como las fuerzas internas vienen de a pares, en definitiva están de a pares porque tengo F sub ij igual F sub ji. ¿Ah? Entonces, esta suma que está acá, la suma de las fuerzas internas se hace cero. Y me quedan solamente las fuerzas externas. ¿Ah? La suma de las fuerzas externas vale cero. Entonces, sí, acá estoy viendo que, no sé si es que no se ve que en algo, no sé si es que no se ve. En realidad lo que dice el principio de acción y reacción es que las fuerzas, estas son iguales y opuestas. Acá no sé si es que no salió bien o qué pasó. Que las fuerzas de acción y reacción son iguales y opuestas, obviamente. Entonces, no sé por qué acá lo puse menos, me equivoqué, no sé qué pasó. Entonces, pero bueno, disculpen el signo que desapareció, no sé por qué. Y acá también, no sé, es medio raro esto, pero bueno. Pero bueno, lo que les quiero decir es que las fuerzas, la suma de todas las fuerzas internas, si yo sumo todos los pares de fuerzas, en definitiva se hacen cero. Y me queda solamente las fuerzas externas. Acá sacamos el resultado que es que la masa por la derivada segunda de esta cantidad que está acá, la suma de m sub i de r sub i dividido de m sub i, es igual a la suma de todas las fuerzas externas, que lo llamamos así de esta forma sin subíndice. Esta cantidad que está acá se define como el centro de masas. El centro de masas es como un promedio ponderado de la posición de la posición de todas las partículas, ponderado por la masa de cada una de las partículas y dividido por la suma total. Entonces, esto sería la ecuación que me dice que en definitiva el sistema de partículas se comporta como si fuera una sola partícula ubicada en el centro de masas, cuya suma es m grande, la suma de la masa de todas las partículas, y tuviera aplicada una fuerza externa F, que es igual a la suma de todas las fuerzas externas sobre cada una de las partículas. El ejemplo clásico que se da es cuando explota, imagínense uno tira una granada, explota en el aire, cada uno de los fragmentos se va moviendo en diferentes formas, pero el centro de masa de esos fragmentos se mueve como si la granada estuviera entera.
Acá podemos definir el momento lineal del sistema de partículas, P grande, como la suma de los momentos lineales de cada una de las partículas. Acá le faltaría un vectorcito. Entonces, P grande es igual a M grande por la derivada respecto al tiempo de R grande. Entonces, en definitiva, esto lo podemos expresar como que la fuerza externa total es igual a la derivada del momento lineal total. Y acá podemos sacar otra ecuación de conservación, que sería que si la fuerza externa total vale 0, entonces la cantidad de movimiento lineal de todo el sistema vale 0. Se puede hacer algo parecido para el momento angular. Para el momento angular se puede hacer algo bastante parecido. Pero el momento angular, la diferencia que tengo que especificar con respecto a quién lo hago. El momento angular, claro, como hago R vector M por B, entonces tengo que decir cuál es el origen del momento angular. Entonces acá lo hacemos con respecto a O, respecto a un punto que llamamos O. Entonces L es igual a la sumatoria de ni de R sub I por P sub I. Derivando esta cantidad, derivando esto, de un lado me queda L punto, pero cuando derivo R sub I por P sub I, R punto por P sub I vale 0, porque son colineales, R punto son las velocidades, y P es colineal con la velocidad, entonces los términos de esta primera suma valen 0, y de este lado me queda R sub I por P punto sub I. Sustituyendo las fuerzas como fuerzas externas más las fuerzas internas, acá podemos ver que este segundo término vale 0 si, además del principio de acción y reacción que mencionamos recién como débil, se cumple el principio de acción y reacción fuerte, que quiere decir que además de ser iguales y opuestas las fuerzas, además son colineales. Entonces esta suma se va y me queda que L punto es igual al momento, al torque de todas las fuerzas externas. Entonces la derivada del momento angular es igual al torque de las fuerzas externas. Acá tenemos otra cantidad de conservación, otro teorema de conservación, que obviamente si el torque de las fuerzas externas vale 0, entonces el momento angular total se conserva. Antes habíamos visto que P grande, momento lineal total, era igual a M por R punto. O sea que es igual a una masa que se mueve con el baricentro, una masa M que se mueve con la velocidad del baricentro. Nos preguntamos, ¿esto será cierto para el momento angular? ¿Habrá alguna relación equivalente para el momento angular? Y no, la respuesta es no. Si yo calculo el momento angular de todo el sistema como la suma de R sub I por el producto vectorial por P sub I, entonces esto lo puedo descomponer. El R chica sub I lo puedo escribir como un R grande, que sería la ubicación del baricentro, del centro de masas, más R' sub I, o sea, R' sub I es la posición respecto al centro de masas. Si yo sustituyo en esta relación, es fácil ver que B sub I es igual a B' sub I más B grande. Entonces L, sustituyendo en la expresión para L, me queda que L es igual a R sub I por P sub I. Sustituyendo las expresiones que vimos recién, en lugar de R sub I, R' más R grande, en lugar de P sub I, B' más B grande. Sustituyendo todo esto quedan 4 términos al aplicar la propiedad distributiva. Hay 2 que se van. Yo tengo 4 términos, tengo 2
dos sumandos acá, dos sumandos acá. Entonces cuando hago distributiva me quedan dos, me quedan cuatro. R' por B, la que tiene R' y B', el que tiene R' y B grande, que se puede ver fácilmente que vale 0, porque la suma de M sub I por R' sub I vale 0. Después tengo el otro término cruzado con R y B' sub I, que también vale 0. Y después me queda el término con R grande y B grande. Entonces, en definitiva, el momento angular respecto a O lo puedo escribir como el momento angular respecto a G más una partícula de masa M que se mueve con el centro de masa. O sea que acá tengo un término nuevo respecto a la relación lineal. En la relación lineal tenía que P grande era igual a M por B, pero este término acá del medio no me parecía nada equivalente. Esto aparece para el momento angular. Bueno, si quieren preguntar algo, pregunten. Pueden interrumpir cuando quieran. ¿Hay preguntas? Esto es todo repaso de mecánica. Bueno, quizás para terminar este repaso tenemos también la energía en un sistema de partículas. Se puede hacer otro cálculo equivalente. Entonces ahora consideramos que todo el sistema pasa de una cierta configuración 1 a la 2 y podemos calcular el trabajo de todas las fuerzas. Y nuevamente descomponemos, escribimos la definición de trabajo W12 igual como la sumatoria en I de la integral entre 1 y 2 de F sub I por ds, y la fuerza F sub I la descomponemos de las fuerzas externas y las fuerzas internas. Entonces, y ahí usamos nuevamente que F sub I es igual a la derivada de P sub I con respecto a T, y se puede ver la relación se puede ver acá, bueno, simplemente utilizando lo mismo que hicimos antes, que uno puede definir la energía cinética de todo el sistema de partículas. Entonces el trabajo entre 1 y 2 va a ser T2 menos T1, donde T2 es la suma en I de M sub I por B sub I al cuadrado dividido 2. O sea que esta relación vale antes. Bueno, después la energía cinética se puede probar que se puede poner como la suma de la energía del centro de masa más la energía alrededor del centro de masa. Se puede poner como dos términos. O sea que acá cuando tengo T, puedo sustituir la velocidad B sub I al cuadrado como B. Como B, esta es una B grande, más B, sería B grande más B' I por B grande más B' I. Cuando sustituyo todo esto, quedan dos términos. Uno que sería la energía alrededor del centro de masa, que es la que está dada por B', y otra sería la energía del centro de masa, está dada por B grande. Bueno, no sé si hay alguna pregunta. Paramos un segundito. Esta quedó... Esta hoja cañada quedó más o menos. ¿No hay preguntas? Bueno, sigo. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito de vínculos. A partir de las consideraciones anteriores, podríamos pensar que todos los problemas de mecánica se reducen a resolver el conjunto de ecuaciones diferenciales de este tipo. O sea que si yo en realidad planteo la ley de Newton para cada una de las partículas,
y de un lado pongo masa por aceleración y del otro lado pongo las fuerzas, entonces en principio uno podría decir, bueno, ya tengo todo resuelto y no tengo que hacer más nada. Esto en realidad no es tan así porque hay diferentes complicaciones que van a ir surgiendo. Hay una de ellas que son los vínculos. ¿Qué quiere decir un vínculo? Un vínculo sería como una cierta condición que sabemos que se cumple con un cierto grado de aproximación bastante grande. Por ejemplo, si yo tengo un cuerpo rígido, considero un par de puntos dentro de ese cuerpo rígido, la distancia entre esos puntos se mantiene constante. Eso se mantiene constante, por supuesto, porque tengo una cantidad de fuerzas, tengo un conjunto muy grande de fuerzas internas a ese rígido que, que lo mantienen unido. Sin embargo, la mayoría de las veces yo no puedo conocerlas todas y tampoco me interesa. Porque, por ejemplo, si yo estudio el movimiento de un cierto cuerpo, me interesa ver cómo se mueve ese cuerpo. Pero no necesariamente me interesa cuáles son las fuerzas internas que unen las partículas de ese cuerpo. Entonces, uno adopta un enfoque en el cual uno tiene estos ciertos vínculos que le decía y separa las fuerzas entre las fuerzas que son debidas a los vínculos y a las fuerzas que de alguna forma sí me interesan, que son las fuerzas, las otras fuerzas que están aplicadas. Esta división tiene un grado de arbitrariedad. A veces uno tiene una fuerza, la puede considerar como debida al vínculo en un caso y en otro caso no. Eso siempre tiene cierto grado de conveniencia. En la mayoría de los casos está claro, pero en otros casos uno puede jugar con eso y puede quizás cambiar el enfoque. Normalmente se habla de fuerzas activas y fuerzas reactivas. Uno dice las fuerzas activas son las que estoy aplicando, las fuerzas que de alguna forma me interesan, como le decía, y las fuerzas reactivas serían todas las otras. ¿No? La fuerza de la reacción, por ejemplo, yo tengo, bueno, no sé, una articulación, una bisagra. Claro, a mí no me interesa la fuerza que une los brazos de la bisagra, me interesan otras cosas. Entonces ahí uno considera, bueno, que tengo dos placas y que forman cierto ángulo, pero no necesariamente estudia cuál es la fuerza que por otro lado puede estar cambiando todo el tiempo. También, por ejemplo, si tengo una partícula sobre una curva, por ejemplo, tengo una cuenta que se mueve sobre un alambre, entonces ahí tiene dos tipos de fuerzas. Tiene la fuerza que mantiene la cuenta sobre el alambre y las fuerzas que, por ejemplo, podría ser la gravedad, que hacen deslizar la cuenta sobre el alambre. Entonces, unas serían las activas y las otras serían las reactivas. El caso de la rodadura también, uno tiene ciertas, ciertas fuerzas de vínculo, debido a que, por ejemplo, si tengo rodadura sin deslizamiento, entonces ahí tengo una cierta fuerza que en realidad es debido al rozamiento estático, que es la que posibilita la rodadura sin deslizamiento. Pero bueno, vamos a expresar acá, nosotros acá vamos a expresar un cierto enfoque analítico, entonces nos interesa escribir todo en ecuaciones. Entonces vamos a considerar que un vínculo es una expresión de tipo f, una función de R1, Rn, donde R1 y Rn son las coordenadas de las partículas. Además puede aparecer el tiempo y esa cantidad igual a 0. Esa sería en general la ecuación de un vínculo. Vamos a distinguir entre un caso, vamos a llamar holónomo, un vínculo holónomo, esta va a ser una de las claves, esta palabra se va a repetir mucho. Un vínculo holónomo es cuando el vínculo se expresa de esta forma, es decir, cuando aparecen las posiciones y el tiempo. Se dice holónomo o integrable a veces, se dice un vínculo integrable por motivos que
que después vamos a ver. Cuando aparecen las velocidades, por ejemplo, tengo un vínculo que aparece F, R1, R2, Rn, pero además aparece R.1, R.2 o alguna de las velocidades y el tiempo, entonces decimos que es no holónomo. ¿Ah? O sea, tenemos una primera clasificación entre holónomo y no holónomo, según aparezcan las posiciones o aparezcan las posiciones y las velocidades. Algunos vínculos además pueden expresarse en forma de desigualdades. Estos son bastante traicioneros. Cuando tenemos una desigualdad, por ejemplo, tengo una pelota que está arriba de una mesa, un plano, supongamos que sería justo la mesa coincide con el plano z igual 0, entonces diríamos que la coordenada de la partícula tiene que cumplir de que z sea mayor que 0, mientras no se hunda la mesa. Entonces ahí tendremos un ejemplo de vínculo que sea una desigualdad. En este caso es un vínculo que se denomina unilateral. En cambio, los anteriores se llaman como vínculos bilaterales. Acá tenemos una segunda clasificación, vínculos unilaterales o bilaterales. Unilaterales en el sentido de que si tengo una partícula sobre la mesa, está solo de un lado de la mesa. En cambio, si la partícula estaría pegada a la mesa, diríamos que es un vínculo bilateral. Y otra tercera clasificación que vamos a introducir es entre los vínculos en los cuales aparece el tiempo directamente, que se llaman esclerónomos. Perdón, creo que dije al revés. Los esclerónomos en los cuales no dependen explícitamente del tiempo y los reónomos en los cuales sí aparece el tiempo explícitamente. ¿No? Bueno, entonces, los vínculos introducen dos tipos de dificultades. Primero, que las ecuaciones de movimiento dejan de ser independientes. O sea, en las ecuaciones de movimiento tengo una cantidad de cosas que no conozco que las acoplan entre sí. Y además, las fuerzas de los vínculos no son conocidas a priori. Estas son un poco las dificultades que aparecen. ¿Alguna pregunta? Bueno, entonces vamos a hablar ahora de las coordenadas generalizadas. Este es otro de los conceptos fundamentales que se van a repetir a lo largo de todo el curso, coordenadas generalizadas. Entonces, para resolver la primera dificultad, el hecho de que las ecuaciones de movimiento ya dejan de ser independientes, vamos a introducir coordenadas generalizadas. ¿Ah? Y las coordenadas generalizadas son un conjunto de parámetros que se determinan de manera unívoca la configuración de un sistema, que determinan de manera unívoca la configuración del sistema. Por ejemplo, si tengo si tengo n partículas, o sea que tengo 3n coordenadas cartesianas y tengo k vínculos, en total tendría como cantidades independientes 3n, tengo 3n cantidades, tengo k vínculos, entonces 3n menos k es igual a n chica, tengo en principio n cantidades independientes que me determinan la configuración del sistema. O sea que n chica es el número de grado de libertad del sistema. ¿Ah? A las coordenadas generalizadas normalmente se las escribe con Q y al número de grado de libertad se le usa con n chica. Entonces, en general, uno podría expresar la posición de cada una de las partículas como R1 igual a una cierta función R1 de las coordenadas generalizadas y del tiempo.
Esto para cada una de las partículas. Hay que aclarar que estas coordenadas generalizadas no tienen por qué ser cartesianas, ni se dividen en grupos de tres, ni tienen que ser posiciones. En principio pueden ser cualquier cosa, pueden ser posiciones, pueden ser ángulos, pueden ser otro tipo de cosas más complicadas. Para poner un ejemplo muy choto, si tengo una partícula, un bloque que se mueve sobre una mesa, que está limitado a moverse sobre la mesa, la coordenada generalizada puede ser la posición medida sobre la mesa, no sobre el plano inclinado, la posición medida sobre el plano inclinado. ¿No? Bueno, entonces tenemos acá un concepto importante que son las coordenadas generalizadas, que son ciertas cantidades independientes por ahora que me determinan de manera unívoca la configuración del sistema. Y que de alguna forma las posiciones de cada una de las partículas las puedo expresar en función de estas coordenadas generalizadas y del tiempo. ¿Ah? Esto recuérdenlo bien porque lo vamos a usar todo el tiempo. ¿Ah? Coordenadas generalizadas, y el número de coordenadas generalizadas es el número de grado de libertad. ¿Ah? El espacio donde se ubican, digamos, estas coordenadas generalizadas se llama el espacio de configuraciones. Y acá les pongo algunos ejemplos. Por ejemplo, tenemos una partícula, el ejemplo 1, una partícula que se mueve sobre una curva. Entonces la coordenada generalizada puede ser una coordenada curvilínea sobre esta curva. El espacio de configuración es justamente ese espacio y la dimensión es 1. Para dar la cuenta que teníamos recién, tenemos acá una sola partícula, entonces n grande vale 1. Para determinar una curva preciso dos ecuaciones, entonces k es igual a 2 y n chica es 3 menos 2, que me queda 1. Tengo un solo grado de libertad. Si tengo un péndulo plano, un péndulo en el plano, limitado a moverse en el plano, entonces el espacio de configuraciones es el círculo, que uno puede definir de varias formas, esto puede tener ciertas sutilezas, pero acá con un cierto ángulo yo ya defino una coordenada que me ubica completamente la posición de la masa a lo largo de un círculo. Si tengo una partícula en un plano, entonces tengo n grande igual a 1. Para definir el plano preciso una ecuación, entonces tengo dos coordenadas. Entonces me queda un problema con 2 grados de libertad. O sea que n chica vale 2. Y las coordenadas generalizadas pueden ser cualquier coordenada sobre el plano. Lo mismo sobre la esfera. Si vamos a conseguir una esfera, acá tiene dos ángulos para determinar la posición de la partícula sobre la esfera. Entonces, esto es lo que se conoce como S2. Si tengo un péndulo doble, en este caso tengo un péndulo doble, acá tengo este dibujito que se mueve sobre el espacio. Las dos partículas se mueven sobre el espacio. Luego una primera partícula y una segunda partícula. Entonces tengo n grande igual n grande igual 2, o sea que tendría 6 cantidades, 3 coordenadas para cada partícula, menos, claro, en realidad tengo de vínculos, tengo el largo de cada uno de los hilos. Entonces tendría k igual a 2. Entonces el número de grado de libertad en este ejemplo sería 4, que podrían ser los 4 ángulos, el ángulo azimutal y polar de cada una de las partículas. Bueno, Profe, sí, no me queda muy claro de dónde está medido Φ1 y Φ2 en el dibujo ese.
Eh, no, F1 y F2 respecto a un plano de referencia, un plano meridional de referencia. Eh, sí, se puede tomar cualquier plano de referencia para medir la, la- la posición de la partícula. Ah, o sea que está en el plano donde está la circunferencia. Un plano meridional, me sería como un plano vertical ahí. Ah, Como ta, un ta, plano ta, ta. vertical. Y después el ángulo tita está medido respecto a la vertical. Esa sería la convención más corriente. Bien, ahora sí me quedó claro. Gracias. Igual claro, lo que quiero recalcar es el hecho de que, eh, digamos, para guardar un par de cosas importantes. Primero, que, que en los sistemas mecánicos tengo vínculos. Esos vínculos me introducen una cierta dificultad porque de alguna forma me los tengo que sacar de arriba. Eso hace que las, ecua- que las posiciones de cada una de las partículas no sean independientes. Entonces de alguna forma tengo que resolver ese problema, no puedo aplicar la ley de Newton como siempre. Entonces eso sería la existencia de vínculos. ¿Cómo nos sacamos de encima los vínculos? Bueno, definiendo coordenadas generalizadas. Si yo tengo n grandes partículas, quiere decir que yo tengo 3n grandes posiciones. Si yo a eso le resto la cantidad de vínculos, me da el número de grado de libertad. Y el número de grado de libertad, que sería lo que le dije, n chico, es n chico, puedo definir n chico coordenadas generalizadas Q1, Qn. Q1, Q2, Qn, que serían las coordenadas generalizadas. Estas coordenadas generalizadas pueden ser ángulos, o pueden ser posiciones, o puede ser, yo que sé, una coordenada curvilínea, o puede ser cualquier otra cosa. Pero esas coordenadas generalizadas me tienen que definir en forma unívoca la configuración del sistema mecánico. O sea, por ejemplo, si yo tengo un péndulo, me puedo definir el ángulo que sería la latitud o la colatitud, que sería el ángulo suplementario. En realidad cualquiera de los dos sirve, porque cualquiera de los dos me definen unívocamente la, perdón, complementario. Me definen unívocamente la posición del péndulo. Esto un poco para resumir lo que les quería contar. Esto en realidad es un poco lo que uno hace siempre. Entonces, está bueno ver a lo largo de este curso que en realidad hay cosas que le ponemos nombres raros, pero es la que ya venían haciendo de mecánica clásica. Si ustedes en mecánica clásica les pedían, tenemos que, consideramos el problema de un péndulo y queremos calcular, no sé, el periodo, cualquier cosa. Entonces ya hacían esto naturalmente, decían, bueno, me defino un ángulo, papá, y en realidad tomaban como coordenada ese ángulo. A veces le interesaba el vínculo y a veces no. Entonces, de alguna forma ya lo hacían. Eh, acá en mecánica analítica vamos a prestar un poco más atención a esas cosas, a definir bien las coordenadas generalizadas, a ver en qué espacio se pueden mover esas coordenadas generalizadas, lo cual sería lo que le decía como espacio de configuraciones, al número de coordenadas generalizadas. Probablemente en mecánica clásica vieron problemas con 1 o 2 grados de libertad generalmente. Acá vamos a ver capaz que problemas con un poco más de grado de libertad. Y por eso no le prestaban mucha atención. Pero acá en realidad va a ser importante, porque si yo en realidad este, cada vez que aumento la cantidad de grado de libertad, o es porque el problema es fácil o porque es muy complicado. Entonces,
Voy a tener que prestar más atención. Bueno, no sé si hay alguna pregunta. Ahora tengo el principio de área, está por acá, pero que voy a dejar por acá.